Entonces, la idea de la clase de hoy es que conversemos un poquito sobre los procesos de desarrollo. Ya. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de procesos de desarrollo? Un poquito también, si se acuerdan o te acuerdas, mejor dicho, de la clase de ayer, nosotros estábamos hablando como el diseño, ¿cierto?, de las APIs. Ya, hablamos hartos de la API y dijimos que hay una necesidad de poder diseñarla, de forma que fueran una forma sistemática, eficaz y eficiente de hacerlo. Y yo les dije que eso tenía mucho que ver con el tema de la ingeniería de software. Y aquí está como el repaso. Que la ingeniería de software es una disciplina que se ocupa del desarrollo sistemático, eficaz y eficiente. Por varios temas, dice. Maximizar la calidad, maximizar la productividad y minimizar los riesgos. Ya, la efectividad y la eficiencia tenía que ver con que logremos el objetivo, pero también lo hagamos de una forma en que no gastemos recursos de forma innecesaria. Por ejemplo, si uno quiere hacer el almuerzo, ¿cierto? Somos eficaces si es que logramos tener el plato de comida servido en la mesa. Ahora, si para hacer un plato de arroz con huevo me eché 5 bolsas de arroz y me eché 2 docenas de huevos, en realidad no fui muy eficiente. ¿Ya? Gasté mucho más recursos de los que necesitaba para lograr el objetivo. Entonces, la idea es poder, si bien lograr lo que yo que tengo que hacer, también hacer un uso adecuado de los recursos. ¿Mm? Y lo sistemático es que nosotros seamos como, podría decirse así como metódicos. ¿Ya? Eso se quiere decir con lo sistemático. Ahora, muchas veces cuando nosotros sistematizamos las cosas, no es como que, como yo les decía ayer, no es que estemos como inventando algo loco, por decirlo así. Lo que en verdad nosotros estamos haciendo, vamos a empezar como a notar cosas que son bastante obvias o que son bastante naturales de darse cuenta, pero tenemos que ordenarlo de cierta manera. ¿Mm? Ya es la misma analogía que quizá, bueno, los tres que estamos aquí hoy día, los tres somos capaces en el fondo de cocinar. Y podríamos hacer un almuerzo. Es muy distinto que entre todos o cada uno de nosotros abra un restaurante. ¿Ya? No saber cocinar no es garantía de que vamos a tener un restaurante. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces por eso aquí es lo importante de la sistematización. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué es maximizar la calidad, productividad, minimizar riesgos? ¿Por qué nace esa necesidad por la famosa crisis del software? Básicamente porque pasamos de un contexto en que el software estaba limitado a un tema más, no sé, por ejemplo, el área de la academia, por un tema más del ámbito más que nada militar, etcétera, a masificarse. ¿Ya? Entonces las necesidades fueron cambiando y también quienes estaban involucrados tenían que especializarse. ¿Ya? Y netamente también, porque yo les he dicho varias veces, nosotros estamos en este contexto, nosotros trabajamos en software, ¿por qué? Porque vivimos de hacer software. Esa es la idea en el fondo. Nosotros vivimos de esto. O ustedes van a vivir de esto en el fondo. Yo vivo de esto, ustedes van a vivir de esto también. ¿Ya? Y por lo mismo necesitamos sacarle provecho, ¿sí? Eso en el fondo. Y como hacer software se volvió un problemático, el estudio de cómo hacerlo, o gente empezó a estudiar de cómo hacerlo ya en el fondo, a buscar las mejores formas, las mejores recetas para que hacer software fuera una actividad productiva en el fondo. Y no nos genera problemas. ¿Nosotros en qué contexto estamos trabajando aquí? En esta necesidad. Los sistemas de software tienen que satisfacer ciertos requisitos. ¿Ya? O sea, tenemos un objetivo. Ahora, la forma en que nosotros vamos a satisfacer esos requisitos, nosotros hemos visto distintas formas de organizarnos, vimos un framework que era Scrum, ¿cierto? Que tenía varias prácticas, vimos formas de cómo gestionar eso, vimos técnicas para poder capturar estos requisitos, etcétera. Pero todo eso está orientado a qué? A que finalmente el sistema que nosotros estamos produciendo como equipo permita satisfacer esos requisitos. ¿Ya? Y hoy día vamos a hablar un poquito de la perspectiva del ciclo de vida del software. Y eso nos va a llevar al proceso de hacer software. ¿Ya? Y va a pasar algo como súper extraño porque vamos a empezar a ver cómo nosotros podemos documentar el proceso de hacer software. ¿Ya? Más que hacer el software en sí mismo. ¿Ya? Que suena como un poco como un monstruo que se está comiendo a otro monstruo, ¿ya? Pero la idea es un poco eso, lo que le decía al principio, la idea es poder finalmente sistematizar el cómo poder hacerlo, en el fondo tener un detalle de cuáles son las cosas que yo tengo que hacer para poder lograr yo los objetivos de tal forma de que sea eficaz y eficiente, ¿ya? Entonces por eso que lo hacemos de forma sistemática. ¿Mm? Es por eso en realidad, no es porque queramos rellenar en el fondo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es el ciclo de vida? Son las actividades por las que pasa el sistema que se está desarrollando. ¿Mm? Es como no solo las personas. Las personas. ¿Mm? El certamen tiene, ya paréntesis, por la pregunta, el certamen tiene
parte sí es muy similar a los certámenes de análisis y diseño para quienes lo han dado los mismos semestres que yo he estado en el ramo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Una primera parte de alternativas, una segunda parte que tiene que ver con preguntas más que nada de cuestionamiento, como de análisis un poco, en base claramente a los contenidos. Y finalmente una parte que tiene que ver más de cómo estos contenidos se reflejan en el proyecto. ¿Mm? Esas son como las tres grandes partes del certamen. No son solo alternativas. Alternativas es solo una parte. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, como les decía, eh, claro, las PPT son las materias. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a las lecturas? Ya, las lecturas, si ustedes no se van a preguntar directamente igual cómo se hace un control de lectura. Ya, no es decir, la lectura tanto, no. Ya, pues si ustedes se fijan, las lecturas son bien complementarias y atingentes a la materia. ¿Mm? Y de hecho, muchos de los conceptos que vemos en la materia se ven reflejados en las lecturas. Entonces, desde esa perspectiva, desde la materia, podríamos decir que sí entran porque son atingentes a la materia que estamos viendo. No entran de la forma de decir, en la lectura tanto se dice tal cosa, no, son el nivel de detalle. ¿Ya? Pero fíjense que las lecturas son bien complementarias y atingentes a lo que estamos viendo y muchas veces refuerzan lo que nosotros estamos viendo. Entonces, desde la perspectiva del concepto, están incluidas en la materia. ¿Ya? Ahora, a lo que a usted le interesa en la práctica es como, sí, lea las PPT, ya, eso en el fondo, lo que estoy tratando de decir. ¿Ya? Sí, ok. ¿Ya? O sea, las PPT sí o sí tienen que leerlas. ¿Ya? Pero recuerden que con una perspectiva también de ir pensando cómo esto se refleja, por ejemplo, en un proyecto que yo estoy haciendo. Cómo esto se reflejaría en la realidad. Es un poquito la idea. ¿Mm? Entonces, lo que yo les decía recién, lo del ciclo de vida tiene que ver mucho, igual como un poco como son las personas. ¿Mm? Nosotros, las personas nacen, crecen, se reproducen, mueren. Ese es como el ciclo que nosotros veíamos en el colegio. ¿Ya? Con el software es más o menos lo mismo. El software nace de una forma, nosotros tenemos que ir a tomar esta idea inicial, ir a capturarla de alguna forma, vimos esas técnicas, vamos a tener que documentar, vamos a tener que diseñar, etcétera, va a empezar a crecer, lo vamos a empezar a construir, ¿ya? Y va a llegar un momento en que nosotros, ese software va a morir en el sentido de que hay que, bueno, crece, se mantiene y luego hay que retirarlo. Y puede decirse que muere. Entonces también tiene un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida va acompañado también de etapas, tareas. Eh, fases que son fácilmente reconocibles dentro del proceso de hacer el software, ¿ya? ¿Mm? Entonces dice, las funciones destacadas de un ciclo de vida, ¿qué nos dice un poco? Nos va ordenando, ¿ya? Nosotros no hacemos la elicitación de requerimientos quizás en la última etapa, lo hacemos al principio porque tiene que ver con la concepción de lo que es el software, ¿ya? La construcción no se deja al final, se hace como al medio cuando empieza a crecer. Y a eso se refiere básicamente este punto. ¿Mm? Ahora, nosotros lo empezamos como a, o lo que nosotros vamos a ir viendo es que se empieza como a conceptualizar un poquito, como a abstraerse un poco y empieza a darle como una estructura. ¿Ya? Y ahí empezamos con el tema de la sistematización, porque dice establecer criterios de transición, definir entradas y salidas, describir estados por los que pasa cada actividad. Entonces nosotros ahí de a poquito vamos sistematizando un poco el tema, lo vamos ordenando. ¿Para qué? Para que sea fácilmente también reproducible más adelante. ¿Mm? No es que hacer software es como que lo hagamos a la pinta de cada uno. ¿Ya? La idea es como que nosotros vayamos estableciendo ciertos procesos que van reflejando estos ciclos de vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en teoría este proceso que nosotros vamos definiendo tiene que ayudarnos a conseguir los objetivos cuáles. Que la producción del software en sí te da eficacia y eficiente de una forma sistemática. Para lograr que un software que sea en sus objetivos eficaz y eficiente. ¿Ya? Suena medio trabalengua, pero eso es lo que es en el fondo. Ujú. ¿Alguna duda? ¿Vamos claritos? ¿Sí? Ya, entonces nosotros lo que vamos a ver ahora van a ser distintos modelos de ciclo de vida en un principio, ¿ya? Que son básicamente cuál es eso, el ordenamiento, ¿ya? El ordenamiento de cómo van viviendo las cosas. ¿Mm? Ahora, cada uno de estos ciclos de vida va a proponer en el fondo describir cómo se pasa por las distintas etapas de lo que es el software propiamente tal. ¿Ya? Y cada uno de estos ciclos se puede ajustar de mejor o menor forma, de mejor o peor forma a ciertas o determinadas circunstancias. ¿Ya? Súper importante que nosotros entendamos que esta cosa no es como que
lo tomamos el ciclo de vida y va a calzar de forma perfecta en toda circunstancia y en todo contexto de hacer software, ¿ya? Porque las circunstancias van cambiando. Entonces, hay un tema también de adaptación detrás de esto. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que bajo ciertas situaciones, ciertas descripciones, que cuáles son las etapas por donde pasa un software, van a calzar súper bien, y en otras va a ser un poco difícil que nosotros le podamos dar un poco de sentido. ¿Ya? Pero eso es normal porque las distintas instancias o proyectos son diferentes entre sí. Entonces, bajo ciertos determinados contextos o bajo ciertas realidades organizacionales, ¿ya? Un determinado ciclo de vida y por ende los procesos que van detrás podrían ser distintos. Entonces les va a pasar a ustedes que puede ser que la adopción de ciertos procesos de una organización a otra no sea llegar, copiar y pegar. ¿Mm? Hay grandes definiciones estándar que se pueden tomar, pero igual uno siempre lo adopta o lo adapta un poquito a la cultura de la organización. Y eso es normal que pase. Que al final los procesos dependen también de las personas, de las que estamos detrás, que son los que en el fondo le dan vida a la organización. Ya, y el primer ciclo de vida que nosotros vamos a ver es como el más tradicional y que yo he nombrado igual anteriormente, que tiene que ver el que se llama en cascada. ¿Mm? Y como su nombre lo dice, y me imagino que se deben acordar un poquito ustedes, el ciclo en cascada es como una etapa secuencial una de otra. ¿Ya? Que después vamos a ver una imagen más que nada como más clarita de esto. ¿Mm? Esto de acá, aquí como que mezclaron un poquito los temas, porque aquí hablan en cascada, pero aquí estamos viendo más o menos la idea que hay detrás del desarrollo en cascada. Aquí se ve, es como raro porque habla en cascada, pero muestra una imagen cíclica. Pero esto tiene que decir como el ciclo de vida del software en el sentido de que cuando uno lo va manteniendo van apareciendo nuevos requerimientos y eso va haciendo que uno vaya construyendo nuevas cosas. Y que, si ustedes se fijan acá, nosotros ha ido como estandarizando la forma en que se hacen las cosas. ¿Ya? Y ahí viene la sistematización nuevamente. Cada una de estas etapas, si ustedes ven acá, viene acompañado de ciertas, eh, aquí sí como recomendaciones de prácticas para hacer tal cosa, ¿ya? Porque son esfuerzos de sistematización para compartir ciertas prácticas. Ahora, respecto a los modelos de desarrollo, aquí está el famoso en cascada, que es el que se hacía referencia anteriormente. Si ustedes se fijan, la imagen es lo que ahí aparece, es una cascada. ¿Por qué es una cascada? Porque viene uno después de otro, ¿ya? Entonces dice, análisis de requerimientos, diseño del sistema, programa, codificación, testing, testing del sistema, aceptación, bla, 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 operación y mantención. ¿Qué refleja esto? Que vamos pasando una etapa, terminamos la uno, pasamos a la 2, terminamos la 2, pasamos a la 3 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto? Aquí dice, no refleja la realidad. ¿Significa que para ningún tipo de proyecto esto se va a adaptar? ¿O podría haber quizá algún escenario en que sí se podría tomar este esquema de desarrollo? Miren ustedes. ¿Se le ocurre algún escenario en que esto sí puede calzar? Algo que ustedes lo puedan como llevar a un poco a su situación actual o a su contexto o a su experiencia, por decirlo así. ¿Se imaginan qué podría ser? Quizá, o sea, en un proyecto personal, porque al interactuar con clientes puede haber modificaciones y todo eso. Entonces, quizá en algo personal podría ser más lineal. Claro, por ejemplo, a lo mejor ustedes parten con una idea y ustedes cuando ya tengan, no sé, por lo que quieren hacer clarito, pasan a cómo lo voy a hacer y después lo empiezo a hacer y así sucesivamente, ¿cierto? En cosas, también nos da la idea, como dice en el chat, por ejemplo, Roberto, quizá para temas que no sean tan complejos, ir de esta forma quizá no sea tan problemático. ¿Ya? Cuando los tiempos también no son tan extensos, cuando proyectos no son tan extensos, no son tan complejos, y cuando tienen bien definido lo que se tenga que hacer, a lo mejor uno puede tomar este esquema. ¿Ya? Un caso que a ustedes quizás les suene como bien natural o les debe parecer conocido es cuando a ustedes les dan una tarea. Cuando ustedes les dan una tarea en el fondo, a ustedes les dan esta parte, el análisis de los requerimientos se lo dan súper claro. Esto es lo que hay que hacer. Y está escrito, y está especificado. ¿Mm? Y se da por terminar esa tarea, porque uno se lo entrega. ¿Ya? Una tarea, pues, realmente de alguna asignatura, funcionan así. Y ahí tienen está bastante claro lo que hay que hacer,
Es un tiempo relativamente acotado, no hay grandes cambios, de hecho la tarea es lo que se entrega propiamente tal, y ustedes siguen este esquema en cascada para poder realizarla. ¿Mm? Y por ende fue como el enfoque como más antiguo que se conoce porque era lo más natural que uno se le podría imaginar. El tema cuando dice aquí, el problema es que no refleja la realidad, es que estamos también en un contexto, o la mayoría, muchas veces de los contextos que nosotros nos enfrentamos, tenemos clientes, como decían los compañeros, que por ende van a tener requerimientos cambiantes. Y fue un poco lo que nos motivó cuando nosotros empezamos a hablar de Scrum y metodologías ágiles, era un poco esta la idea de la adaptación al cambio. Si ustedes se fijan en esta forma de cómo está hecho, no hay mucha cabida en la adaptación al cambio, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo estoy acá en codificación y hay un cambio de requerimiento? Como que es como, no, pues, es que yo ya terminé con la licitación de requerimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya pasé por esa etapa, no está considerado. Entonces, por eso dice que la realidad es un poquito como esto. No sé si se aprecia bien, pero hay como unas líneas punteadas aquí entre medio, que lo que quieren reflejar es que yo puedo pasar de una etapa a otra. Puedo que yo esté haciendo una etapa de mantención y dentro de la mantención del software nazca nuevos requerimientos que yo voy a tener que analizar y potencialmente construir. O cuando esté construyendo, puede ocurrir un cambio de requerimiento que tenga que ser analizado. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pero hay otros escenarios donde está todo bien claro, bien específico y que sí se podría hacer. ¿Ya? Por eso es que hay que tomarlo con cautela el tema. Ahora, ¿qué pasa? Es que en la experiencia de la mayoría de las personas que trabaja esto, esos escenarios son muy poco frecuentes. En general, si uno trabaja, no sé, tipo consultoría, cosas por el estilo, que esté todo bien establecido es raro. Puede pasar, sí, pero es poco común, no es muy frecuente ya. Ahora, lo que ustedes mismos se dan cuenta, cuando los requisitos son bien conocidos, productos estables, tecnología entendida, los requisitos no son ambiguos, están súper claros lo que hay que hacer, tipo tarea, ¿m? Y el proyecto es corto, ¿ya? Como decía el compañero, quizá un proyecto personal, ¿ya? Que no sé, con la tecnología entendida, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo en lo que conocemos, supongamos. ¿M? Algo no tan complejo, como decía el compañero, ¿en qué se traduce lo no tan complejo? Requisitos bien conocidos, requisitos no ambiguos, ¿ya? Baja mucho la complejidad cuando los requisitos están bien establecidos y no son ambiguos. Si más encima le sumamos que la tecnología es extendida, ¿ya? Y claramente el proyecto corto porque es súper fácil mapear estas etapas bajo esas condiciones. El tema es que lamentablemente esas condiciones no son tan comunes como nos gustaría, ¿m? Porque era bastante sencillo, o al menos yo lo encuentro que es bastante sencillo, no sé usted. ¿Ya? Ahora, a través que fue avanzando el tiempo, como ustedes se dieron cuenta, no es tan fácil mapear este esquema en cascada en todos los escenarios. Y por ende empezaron a hacer como otros tipos de modelos que trataran de explicar un poco esto o que permitieran modelar de forma correcta lo que sería un ciclo de vida o proponer un ciclo de vida para uno seguir, ¿ya? Que se adaptara bien un poco a la realidad de lo que es hacer el software. ¿M? Que ese es el esfuerzo que estamos viendo un poco ahora. Y nació este modelamiento que se llama modelo en B, que si uno ve en imagen nos queda bastante claro por qué se llama así. Ahora, si ustedes se fijan en el monito, se nota que es como que se tomó un poco la cascada y se dobló, ¿cierto? Si la cascada era como algo lineal, lo tomamos, lo doblamos y quedó la B. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de esta B en el fondo? Más allá de doblar la cascada. ¿Mm? Si ustedes se fijan, cada una de las fases de acá está asociada con fases de prueba. ¿Mm? Por ejemplo, la fase de especificación permite ser una fase de test de especificaciones. ¿Ya? Fase funcional, fase de test funcional. Fase de diseño, fase de test de diseño. ¿Mm? Y la codificación tiene acompañado planes de prueba. Es decir, cada una de las etapas de desarrollo está asociada o acompañada de una etapa de prueba. ¿Mm? Es un poco la diferencia. Entonces, se empieza a incluir un poquito la idea de que pues, se puedan formar como mini ciclos de entre yo, por ejemplo, estoy especificando, pero estoy probando esa especificación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada fase, un poco así podría decirse como de trabajo, está acompañada de una fase de pruebas. Entonces se pueden formar pequeños ciclos, ¿ya? Que nos empiezan a acercar un poco a la idea de que ya este desarrollo ya no es tan lineal como concebimos en nuestro primer modelo. ¿Y por qué no es tan lineal? Porque la realidad de la mayoría de los proyectos, no todos, pero sí quizás una gran mayoría, nos mostró que el desarrollo en sí no era tan lineal como pensábamos al principio. ¿Ya? ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, Todo ok. bien. Ya. Entonces dice, cada actividad de prueba, bueno, lo que vimos en la imagen es contraparte de una actividad de desarrollo. Bueno, y aquí un poco un dato rosa de dónde salió. ¿Mm? ¿Cuándo podemos usar este modelo? Cuando la gracia de utilizar esto dice proyectos que son de poco a mediano alcance. Requisitos están claramente definidos, que es muy similar a la cascada, por eso es que están bien relacionados entre sí. Recursos técnicos están completamente disponibles y existe experiencia en el uso de ellos. ¿Ah? Que si se fijan son como las condiciones muy similares a las que vimos en cascada. Lo único que hizo que fue introduciendo como este modelo o esta idea de las pruebas del testeo. ¿Ya? Pero sigue un poco los mismos ideas o conceptos iniciales de la cascada, porque es una adaptación de la misma. ¿Ya? Otra forma de poder lograr, o otra aproximación que se hizo fue el modelo de desarrollo en fases. Como su nombre lo indica, son fases de desarrollo. Pero ¿cuál es la gracia? Construimos una versión, vamos construyendo una segunda versión, vamos construyendo una tercera versión. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, perdón, que nosotros que vamos haciendo, por cada fase vamos entregando algo. ¿Sí? Entonces, como yo quiero hacer una casa, entonces en la primera versión yo te voy a entregar los dormitorios y después te voy a entregar los baños y después te voy a entregar la cocina. ¿Ya? Voy entregando distintas versiones. Claro que con el ejemplo de la casa no es muy buena idea, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, ¿por qué desarrollar en fase? Dice diseñar el sistema para entregarlo por partes, el usuario tiene una funcionalidad parcial mientras se desarrolla el resto. ¿Ya? Es un poco la idea, ¿cierto? Que nosotros hablamos cuando hablábamos de lo iterativo e incremental. La primera fase yo entrego mi primera versión del sistema. La segunda fase te entrego una nueva versión del sistema. ¿Mm? ¿Por qué hay dos sistemas? ¿Por qué hay dos sistemas? Porque está la versión que está como en producción y la versión que está en desarrollo. Si se fijan, mientras esta versión está en producción siendo utilizada, existe otra versión del sistema que se encuentra en desarrollo, que potencialmente será lanzada para transformarse en la versión en uso y va a aparecer otra versión de desarrollo y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ya? Y también vimos, y esto ustedes ya lo conocen, que es la diferencia entre desarrollo iterativo y desarrollo incremental, que generalmente siempre las trabajamos juntas, no son tan eh, separadas entre sí, ¿ya? Nosotros siempre hablamos de desarrollo iterativo e incremental, porque vamos mezclando las dos cosas. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre incremental e iterativo? Incluso se acuerdan que vimos un dibujito de una casa, etcétera. ¿Qué era iterativo y qué era incremental? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda alguien por ahí? El iterativo era como ir haciendo unas partes hasta tener el producto final, y el incremental era como hacer primero un producto básico y luego ir mejorándolo. El incremental es como, ¿cierto? Yo, no sé, para hacer la casa, primero hago la casa y después hago la reja y después hacía el columpio, ¿ya? Y es el incremental. Y el iterativo es como que te hacía la casa, pero primero te hacía una casa de adobe y después te construía mejor con cimientos y después te ponía bien el piso de tierra, lo cambiaba por piso de madera. Y así sucesivamente. Entonces, iterativamente iba haciendo mejoras. Ya te entrego como el todo, pero le voy haciendo cambios. Y el incremental es como que te entrego una parte y después le voy agregando las demás. ¿Ya? Eso es básicamente a lo que se refería. ¿Sí? Como decía ahí el compañero. ¿Mm? Y estas son las definiciones que nosotros ya vimos en su momento. Recuerden que incluso cuando lo mismo que hablamos de Scrum, partimos hablando de lo que era iterativo e incremental, ya que es una forma también de desarrollar. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Bien? ¿Seguimos? Supongo que sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? Dice, entrenamiento, los usuarios pueden comenzar tempranamente aunque falte la funcionalidad. Eso es como bien importante, sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con el concepto como de los productos.
¿Ya? Realmente es súper importante salir con el producto previamente tal para que los usuarios lo empiecen a utilizar. Y ahora, ¿por qué nos sirve eso? Porque nos permite también lograr detectar, por ejemplo, ciertas modificaciones importantes que yo debiese hacer. Entonces, muchas veces poder sacar un producto o poder sacar una primera versión estable para que no hayan errores, pero para también poder ir detectando ciertos cambios de requerimientos que sean claves, incluir en lo que venga más adelante. ¿Ya? Y también dice el equipo de desarrollo puede enfocarse en diferentes áreas de expertise en cada versión, ¿ya? Porque a lo mejor en una primera parte, como el dibujito, trabajamos fuertemente todo lo que tiene que ver con la cara y después nos vamos con el resto del cuerpo, ¿ya? Aquí un poco lo mismo en el desarrollo, a lo mejor primero nos enfocamos en todo lo que tenga que ver en la obtención o captura de datos por parte del usuario y después nos vamos firme en toda la parte que tenga que ver con la representación de esos datos, que es una forma en la cual nosotros nos podemos organizar. Y en ese mismo tiempo, a medida que nosotros entregamos algo, a lo mejor vamos detectando que la forma en que tenemos de capturar los datos se puede ir mejorando un poquito, se puede ir cambiando, quizás los usuarios no lo percibieron bien, tenemos que hacer cambios. ¿Ya? Y eso nos permite también hacer de esta forma iterativa e incremental. Ir haciendo las modificaciones a medida que se van detectando y ir mejorando un poco el producto que vamos generando o el sistema de software. ¿Ya? Y esto también lo vimos, el modelo espiral. ¿Se acuerdan del modelo espiral? ¿Cuándo lo utilizábamos? Cuando íbamos a hacer un análisis de riesgo. Cierto, con el análisis de riesgo, ¿sí? Esto también lo mismo, cuando hablamos también de Scrum por ahí, también hablamos del desarrollo en el modelo espiral, ¿ya? Un análisis de riesgo. ¿Por qué un análisis de riesgo? Porque si ustedes se fijan acá, dice recolección de requerimientos y planificación inicial, y empezamos a trabajar. Y aquí entramos en una etapa, ¿ya? En esta etapa en que nosotros empezamos a analizar. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos? Un prototipo inicial del software, ¿ya? Nos enfocamos en hacer un prototipado rápido, ¿ya? Un prototipo rápido, pero con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Poder atacar aquellos riesgos que yo voy identificando. ¿Mm? ¿Por qué yo hago eso? Porque así yo puedo entregárselo a mi cliente, obtener requerimientos de él, observaciones de él, y luego volver a analizar la factibilidad de seguir o no seguir. ¿Mm? Por eso es una espiral. Entonces, yo una vez que decido seguir, voy construyendo esta versión, este prototipado de mi sistema, pero que va orientado a atacar o a mitigar, en la palabra, los riesgos que yo voy identificando. ¿Mm? Recuérdense que los riesgos dependen un poco también de la expertise que tenga cada equipo. ¿Mm? Ejemplo, como nosotros veíamos en esa clase, había algunos compañeros, ¿cierto? Que no tenían experiencia en la parte de sensores, ¿cierto? Y habían un compañero y una compañera en específico que ella nos dijo que sí tenía experiencia en el tema de sensores. Entonces, si es un sistema que tiene que ver con sensores, lo más probable es que la compañera en ese momento no lo viese como algo riesgoso porque ella tenía la experiencia. Pero para quien no haya trabajado en eso, sí le iba a ver como algo riesgoso y quizá hubiese orientado los prototipos a esa parte del sistema. ¿Ya? Por eso que es importante que el tema del riesgo también depende un poco, no solo del sistema en sí, sino que también de la expertise que hay detrás. ¿Ya? Pero igual es difícil trabajar en esto porque fíjense que tiene la necesidad de ir rápidamente generando versiones funcionales del sistema, pero orientados a poder mitigar aquellos riesgos. Entonces requiere también de harto experiencia por parte del equipo que hay detrás. ¿Ya? Aquí dice el orden de ejecución de las actividades de desarrollo determinado por el análisis de riesgo. Por eso que este prototipado tiene que ver con el análisis del riesgo. Obviamente, en este esquema de acá, y como debe ser normal, y lo que hemos hablado anteriormente, yo no voy a dejar la actividad más riesgosa para el final. ¿Ya? Si tenemos que hacer un sistema que tiene que ver con orientación a eventos, ¿ya? Y tenemos un broker de mensajería en nuestro sistema y nunca hemos trabajado con un broker de mensajería y no tenemos idea cómo funciona un broker de mensajería, una muy mala idea es dejarlo para el final, ¿cierto? Instintivamente, ¿qué haríamos nosotros? Trataríamos de verlo al principio, ¿no? Sí, ¿Cierto? Es como lo que instintivamente debiésemos hacer nosotros, tratar de verlo al principio.
Es lo más instintivo. Pero créanme así que hay proyectos donde esas actividades riesgosas no se ven al principio y se dejan para el final. ¿Ya? Que es un error mayúsculo, pero pasa, ¿ya? Pues dice, en cada iteración se evalúan las alternativas y se elige una para eliminar o minimizar el mayor riesgo restante, ¿ya? Pero esos riesgos, ¿de qué dependen? También de la expertise del equipo. ¿Ya? Alto manejo de riesgo, manejo de los proyectos críticos, buena documentación. ¿Por qué buena documentación? Porque esta etapa de acá, del análisis de riesgo. Acuérdense que un resultado del análisis es generar los artefactos que sustenten ese análisis. ¿Ya? No es como que solo digamos, sí, no, esto es riesgoso y es por lo que nos dio la tinca en ese momento nomás. No. ¿Ya? Significa que hubo un análisis serio detrás de eso. Se pueden agregar funcionalidades extras al proyecto. ¿Por qué? Porque aquí viene todo un tema de evaluación del cliente y recolección nuevamente de los requerimientos asociados a los mismos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cliente tiene una rápida versión de ese prototipado. Por lo tanto, le puede empezar a agregar ese tipo de cosas. Y el software es realizado en etapas tempranas. Si nos volvemos nuevamente el modelamiento, aquí está. ¿Se fijan? Aquí, perdón, aquí está la etapa del prototipado. Entonces, rápidamente vamos generando una versión de nuestro sistema. Ojo que este prototipado quizás es distinto al concepto de prototipado que ustedes tuvieron o vimos en la parte de licitación, o quizás alguno de ustedes hizo en su proyecto de análisis y diseño. Recuerda que en análisis y diseño se hizo un prototipado que era básicamente podía ser como una PPT, un PDF navegable, etcétera, que en términos prácticos en este contexto no nos serviría de nada, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí dice desventajas, el modelo puede ser costoso, se necesita experiencia para análisis de riesgo, obviamente hay que saber analizar un riesgo. Y si tengo a la gente que tenga experiencia haciendo eso, eso también nos va a decir que es un equipo que va a ser más costoso, porque hay que pagarle, ¿ya? El éxito del proyecto depende fuertemente del análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque si analizamos más el riesgo y decimos que hay que seguir cuando no había que seguir, en el fondo metimos la pata, ¿ya? Porque precisamente esta idea era poder analizar eso, ¿sí? No funciona para pequeños proyectos. Acuérdense que para pequeños proyectos no tenía mucho sentido esto porque vamos a hacer tan poquitas vueltas que no tiene sentido como, por decirlo así, matar una hormiga con un tanque. Esa es la idea en el fondo, ¿ya? Cuando hay que usarlo, dice costo y riesgo importante. Bueno, aquí es contradictorio, en realidad grandes proyectos en el sentido de los riesgos que hay detrás. Los usuarios no saben lo que quieren. Ya, ese es como el riesgo típico que siempre hemos hablado. Los usuarios no saben lo que quieren. ¿Y por qué no ayudaría cuando los usuarios no saben lo que quieren? Porque aquí rápidamente van viendo versiones del sistema. ¿Ya? Y bueno, y aquí dice requerimientos complejos, nueva línea de productos, cambios significativos son esperados. Cambios significativos son esperados, es como lo mismo cuando dice el cliente no sabe lo que quiere. ¿Ya? Son muy similares. ¿Por qué? Porque si no sabe lo que quiere, lo más probable es que hayan cambios significativos. Ahora, puede saber lo que quiera, pero algo pasó, depende de un proceso que detrás de eso es inestable y pueden haber grandes cambios y tenemos que estar preparados para ello. Por eso es que vamos generando rápidas versiones del mismo y analizando si seguimos o no. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Ya. Ya, y después dice procesos de desarrollo de software, que aquí he cortado. Todas las organizaciones involucradas en el desarrollo de software necesitan establecer, gestionar y apoyar el trabajo del desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahora no creo, no entendí eso. Ya. Ya, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando estamos haciendo el desarrollo del software, en realidad nosotros hacemos varias actividades. De hecho, nosotros hemos estudiado varias actividades. Capturar esos requerimientos, documentar esos requerimientos, validar esos requerimientos, tomar decisiones de diseño, analizar esas decisiones de diseño y empezar a construir. Entonces hay una serie de tareas, hay una serie de actividades y prácticas, como aquí dice,
¿ya? Que nos podemos meter dentro del saco de lo que es el proceso de desarrollo de software, ¿ya? El tema es que es como que tenemos una paleta de varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una licitación de requerimientos, como nosotros vimos, a través de prototipos, y capturar los requerimientos a través de prototipos, que era una forma. Podemos hacerlo a través de entrevistas, podemos hacerlo a través del estudio de documentación, podemos hacerlo a través de encuestas, podemos hacer una combinación de varias cosas. Podemos documentar esos requerimientos a través de historias de usuario, que es lo que ustedes conocen, a través de casos de uso, a través de un listado detallado de requerimientos, ¿m? A través de casos de uso y escenarios, etc. Entonces existen varias formas de que nosotros podemos, por ejemplo, representar aquello. Podemos documentar con modelos de dominio, diagramas de contexto, podemos hacer diagramas de arquitectura, diagramas de componentes. Entonces, tenemos varias prácticas, varios artefactos y otras cosas que se van generando, ¿ya? La idea es que es lo que nosotros queremos modelar el proceso de cómo hacer software, ¿ya? Es decir, queremos decir qué prácticas, qué artefactos y qué personas intervienen, ¿ya? En el proceso de desarrollo. Es decir, y aquí porque yo decía al principio como el monstruo que se come otro monstruo, ahora nosotros queremos especificar el cómo es el proceso de hacer el software, ¿ya? Entonces nosotros estamos metidos en hacer el software. Estamos aquí y ahora tenemos como otra lupita arriba que nos dice, bueno, ¿cómo es el proceso para hacer eso? ¿Ya? ¿Y qué nace? Algo que se llama SPEM, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con SPEM? Lo que pasa es que hay un tema de que existen los procesos, ¿ya? ¿Qué es un proceso en el fondo? Es como, podríamos decirle como una lista de pasos, ¿cierto? Ahora, en esta lista de pasos hay acciones que ocurren y hay personas que intervienen y cosas que se generan, ¿ya? Nosotros podríamos tener un proceso, por ejemplo, de lo que es hacer el almuerzo, ¿ya? Entonces, no sé, ¿quién interesa en el almuerzo? El rol involucrado es el cocinero, ¿ya? ¿Qué elementos están? La olla y el arroz y el agua. ¿Cuáles son los pasos que se hacen y cuál es la salida? No sé, un plato de arroz, ¿ya? Y uno puede documentar ese proceso y puede dibujarlo. Se hizo eso mismo, pero ahora pensado en elementos que son propiamente del software. ¿Mm? ¿Ya? Pues aquí aparece esto que dice SPEM, ¿ya? Permite representar una familia de procesos de desarrollo de software y sus componentes, ¿ya? ¿Cuáles son sus componentes? Nosotros decíamos la olla, el cocinero, etcétera. Lo mismo pasa acá. Roles, tareas, artefactos, lista de verificación, productos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Analista, jefe de proyecto, arquitecto de software, desarrollador líder. En tareas, por ejemplo, la captura de requerimientos, reuniones de planificación, artefactos, el caso de uso, la historia de usuario, ¿ya? Todas esas cositas, que a veces aquí en la lista, van interactuando entre sí, podría decirse. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros queremos como establecer un diagrama que nos diga cuál es el proceso que estamos siguiendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el análisis del caso de uso. Esa es en el fondo, la tarea que nosotros estamos realizando. ¿Quién interviene? El analista de sistema y el diseñador, ¿m? Que son los roles involucrados, ¿sí? ¿Qué artefactos están involucrados por ahí? Los casos de uso, el análisis del modelo, ¿ya? Todas esas cosas están ahí involucradas. Y hay ciertas relaciones, por ejemplo, los inputs que tenemos para esta tarea y las salidas desarrolladas con esta tarea, ¿ya? Por ejemplo, el modelo de análisis, el caso de uso va generando como una salida, ¿qué cosa? Quizás el análisis del modelo refinado. La realización de ese caso de uso, ¿ya? Entonces, lo que nosotros aquí documentamos en esta imagen, en el fondo es el proceso en que nosotros tomábamos la información que teníamos y revisábamos el caso de uso y generábamos una realización o una revisión de ese caso de uso, ¿ya? Eso mismo que nosotros podríamos conversar o ustedes pueden llevarlo al contexto de su proyecto. Ustedes se juntan con sus compañeros, quieren revisar si la historia de usuario que están haciendo está bien o no, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Toman los antecedentes que manejan, se juntan entre ustedes, lo revisan y generan en el fondo la revisión de esa historia de usuario, ¿cierto? Y realizarían eventualmente las modificaciones si el caso es necesario. ¿Mm? Eso mismo, ¿ya? Cambiando caso de uso con historia de usuario, es lo que se representa en esa imagen, ¿ya? Lo que pasa es que hay gente que documenta esto, ¿por qué? Porque tiene que documentar el proceso de aquello. Entonces, dentro de los procesos de hacer software está la revisión de los casos de uso o la revisión de las historias de usuario.
¿Ya? Esa es la idea. ¿Mm? Ahora, este dibujito que yo, por ejemplo, que decía los roles, las tareas, los artefactos, etcétera, tienen como una simbología. ¿Ya? Y esa simbología es la que se explica acá. Más otras cositas que están acá, por ejemplo, plantillas, checklists, etcétera. Por ejemplo, uno podría tener un checklist para ver eh, algo típico sería como los famosos checklists, por ejemplo, dicen checklist de QA o checklist de diseño, que tiene que ver con el diseño de la, quizá visual de algo. Entonces puede haber todo un checklist que tú puedes ir validando y que puede ser un input para una tarea. Por ejemplo, revisión de la interfaz gráfica puede tener como un checklist los puntos de evaluación de esa interfaz o los criterios de evaluación de una interfaz gráfica. Entonces eso es un input para tu tarea. ¿Ya? Las plantillas puede ser un input para la generación de una historia de usuario. Supongamos que nosotros trabajáramos con plantillas de documentación para generar la historia de usuario, eso vendría a ser como un input que tenemos para realizar la tarea. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y se pueden hacer cositas como las que aparecen acá. ¿Ya? En este caso de aquí, el ejemplo que los dice, en el fondo, cómo nosotros podemos registrar una incidencia y asignar la incidencia para que alguien la resuelva. Entonces, ¿cómo sería como conversado? Nosotros tenemos una mesa de ayuda a nuestro producto, alguien nos llama, alguien va a tomar ese ticket, va a asignar ese ticket, alguien va a tomar el ticket, lo va a realizar y va a tener que hacer una prueba ya para validar que efectivamente el cambio realizado resuelva la incidencia del ticket. ¿Ya? Eso mismo que nosotros conversamos puede quedar documentado a través de un proceso. ¿Ya? Y esto de acá es lo que grafica ese proceso de desarrollo de software. ¿Cuál es la gracia del tema de SPAM? ¿Ya? Que no es que haya inventado cómo se puede graficar el proceso. De hecho, existen otras herramientas que nos pueden ayudar para el tema de los procesos, sino que está orientada al tema de lo que es el desarrollo del software. Por eso que tiene como eh, eh, imágenes que tienen en relación a lo que es el proceso de desarrollo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el fondo? Estamos describiendo cuáles son los procesos que tenemos que seguir para poder desarrollar software. ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Se acuerdan por qué hacemos eso en el fondo? ¿O por qué nos gusta hacer eso? ¿O nos gustaría hacer eso, mejor dicho? De lo que hablamos al principio de la clase, que era uno de los objetivos de la, o cuál era la definición de la ingeniería de software, que está ahí en su definición. ¿Se acuerdan? Vamos aquí al principio. Ingeniería de software, disciplina que se ocupa de desarrollo sistemático, eficaz y eficiente. Queremos sistematizar las cosas. Para sistematizarlas tenemos que saber cuál es el proceso que vamos a seguir. ¿Sí? ¿Por qué sistematizamos? Porque eso nos va a ayudar a alcanzar la eficacia y la eficiencia. ¿Ya? Es por eso. Ahora, ¿cómo yo puedo sistematizar? Para sistematizar tengo que describir. Tengo que describir cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Para que alguien llegue después y tome y ejecute este proceso. ¿Mm? ¿Por qué hacemos esto? Porque no quiero que llegue otra persona y después diga, oye, ¿cómo gestiono un ticket? ¿Ya? Y después conversamos, nos ponemos de acuerdo y después nos vamos nosotros. Y van a llegar otras personas que van a tener que hacer esto y van a decir, oye, ¿cómo yo gestiono un ticket? Ya, hagámoslo así. Después se van a ir y van a llegar otros. ¿Y cómo gestiono un ticket? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Describimos el proceso. Obviamente, los procesos nos quedan escritos en la piedra y con el tiempo se pueden ir adaptando y se pueden ir actualizando. ¿Ya? Los procesos no son tomar, copiar y pegar y llevarlo a otra organización. Depende de la cultura de la organización, depende de la gente, de cómo hacen las cosas, etc. ¿Ya? Perdón, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Por mi parte, sí, todo bien. Ya, gracias. ¿Y los demás, cómo están? ¿Alguna duda que tenga el resto? ¿Bien? ¿Todo bien? Ya.
Y bueno, y aquí empiezan otros temas que también vienen a decirnos cómo son los procesos para hacer software, que este es RUP, que también lo vimos, si se acuerdan, o se acuerdan de esta imagen de acá, que lo que nos proponía ciertas fases, cada fase tiene sus disciplinas y cada disciplina tiene como una descripción interna o ciclos internos de cómo trabajar, ya que eso es lo que dicen acá. Instanciación, las dos dimensiones que nosotros estamos viendo, existen artefactos, es decir, estas fases de acá y sus distintas disciplinas tienen artefactos que requieren para iniciar, pero también tienen artefactos que se generan como salidas, ¿ya? Pero es que lo que estamos describiendo acá es el proceso de cómo hacer software, ¿ya? Es un poquito la idea, ¿ya? Pues aquí, y aquí está como una descripción, pero esto es lo que nosotros ya hemos conversado anteriormente. Las 4 fases, las distintas disciplinas. Lo que no aparece en la imagen, por ejemplo, son lo que tenga que ver con los roles involucrados que hay aquí y los artefactos que se pueden ir generando. ¿Por qué roles y artefactos? Porque, por ejemplo, aquí va a haber alguien que se va a encargar de, por ejemplo, generar una diagramación de un modelo, ¿ya? Y esa diagramación del modelo va a ser la base para que alguien pueda realizar otra actividad. ¿Ya? Y así como los distintos roles y artefactos empiezan a relacionarse entre sí. Que si ustedes se fijan, es la misma idea que representa esto de acá, o la misma idea que se representó acá. ¿Ya? Pero aquí ellos proponen otro esquema, o un esquema de cómo hacer el desarrollo del software a través de esta concepción de fases, disciplinas, ¿ya? Con sus respectivas iteraciones internas, que es lo que quiere representar la parte inferior. ¿Ya? Y aquí aparece un poco el detalle, pero que ahí ustedes después lo pueden leer con más calma. ¿Qué es lo que quiere decir esta imagen de acá? Es la adopción de esta forma de poder hacerlo. ¿Va? No. Y existen como modificaciones o como simplificaciones un poquito de lo mismo. Si se fijan, esta imagen es exactamente lo mismo que acá, pero como que le sacaron algunas cosas. Le fueron simplificando. Pero el concepto es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y aquí viene como una idea de cómo funciona esto. Si se fijan, los micro, o por lo menos de las dos sentidos, ¿ya? Las modificaciones que nosotros vamos haciendo día a día los artefactos van alimentando las modificaciones en los planes de ejecución de nuestro proyecto. Por eso que se habla de semanas. Entonces nosotros vamos haciendo pequeños incrementos diarios. Por ejemplo, nosotros vamos trabajando en una historia de usuario o las tareas asociadas a una historia de usuario. Día a día vamos haciendo eso. Si nosotros juntamos esos micro incrementos, ya esos micro avances, esos micro pasitos, ya vamos generando un gran paso. Para que terminamos una iteración o terminamos una historia de usuario que en el fondo es una funcionalidad del sistema. ¿Ya? En el fondo vamos avanzando con el plan de nuestro proyecto. Y que logramos eso, que nuestro proyecto tenga vida, empieza a avanzar, empieza a crecer. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esta imagen de acá? Que también la conversamos la vez anterior, porque también la habíamos visto. ¿Se acuerdan más o menos en qué consiste eso? Dice el riesgo empieza a bajar, así, y se va así, y el valor empieza a subir. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O está de adorno nomás? ¿Qué creen ustedes? O si se acuerdan. Ideal si se acuerdan. ¿Qué representa? No. Ya. Si ustedes se fijan acá, el riesgo es sumamente alto en las primeras fases. ¿Qué es la primera fase? Si nosotros vamos viendo acá, que es la misma que aparece aquí en otro dibujito, ¿m? Que es la página de concepción que dice visión, requisitos de alto nivel, ¿ya? Decisión de factibilidad. Visión de alto nivel, ¿ya? Me pasé. Decisión de alto nivel. Significa que yo empiezo a concebir, como su nombre lo dice, a concebir el proyecto que voy a hacer. Cuando yo estoy como en el fondo en la idea de lo que vamos a hacer, el riesgo es sumamente alto, ¿cierto? Porque estamos recién concibiendo lo que vamos a hacer. El tema es que las actividades que nosotros vamos haciendo, el proceso de forma de hacer software involucrado detrás, ¿qué tiene? Tiene roles, personas que van a hacer las cosas, artefactos que en el fondo representan el trabajo que estamos realizando. Van haciendo que ese riesgo, a medida que pasa el tiempo, nosotros empecemos a conceptualizar mejor la idea de lo que hay que hacer. Es decir, vamos especificando, vamos acotando, vamos definiendo. ¿Qué lleva eso de la mano? Que el riesgo va a ir bajando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que llegar a un punto en que yo ya logré controlar la incertidumbre. ¿Ya?
Cuando nosotros estamos en la idea, la incertidumbre es alta. Cuando yo empiezo a trabajar, a documentar, a especificar, a analizar, la incertidumbre debería bajar. Y con ende baja el riesgo. ¿Ya? Eso es lo que trata de graficar esa imagen. ¿Ya? Ahora, si nosotros estamos en un proyecto donde estamos trabajando y la incertidumbre no disminuye, sino que todo lo contrario empieza a aumentar, es que estamos en un problema. ¿Ya? Y quizás nuestro enfoque de cómo trabajar debiese ser otro. Quizás deberíamos estar orientados más al riesgo. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Están de acuerdo con la idea de cómo se grafica algo que es como parte de la naturaleza del riesgo de lo que es un proyecto, cómo se ve aquí reflejado en esa imagen? ¿Sí? Bueno, y aquí viene una descripción que también fuimos lo que hablamos la otra vez de cómo se grafica esto, ¿ya? O sea, perdón, cómo se representa, qué es lo que son los detalles de cada una de las etapas. Pero si ustedes después cuando lean esta parte de acá, se van a dar cuenta que es bastante natural el poder darle un sentido a esto. Si se fijan acá, ¿qué es lo primero que hacemos? Definir requisitos. ¿Qué es lo que cuando elaboramos? Priorizar, hacer estimaciones, la construcción, desarrollar, probar y entregar lo que estamos haciendo, transición, entregar la primera versión de esto. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, de la misma forma que nosotros teníamos como una herramienta que nos ayudaba como a poder eh, graficar lo que sería un proceso, tenemos otras herramientas que nos ayudan a eh, generar como o definir el proceso que va a seguir la organización para hacer eso. ¿Ya? Entonces, esta herramienta de acá, si ustedes se fijan, nosotros aquí definimos como grandes etapas, grandes rasgos, a grandes rasgos lo que hay que hacer. Pero si nosotros vamos viendo como una lupita, adentro van a haber distintas actividades que se tienen que hacer de la misma forma, roles y artefactos que están involucrados. ¿Cómo yo puedo definir eso? Por ejemplo, esta herramienta de acá. ¿Qué es lo que hace? Nos permite definir en los procesos que nosotros vamos a seguir para hacer software. Yo sé que suena como, puede ser un poco raro porque uno puede sentir que estamos gastando mucho tiempo en definir el proceso cuando quizás deberíamos estar haciendo software propiamente tal. O al menos a mí me dio esa sensación la primera vez o cuando vi esta materia, cuando yo era estudiante. ¿Ya? Pero lo que pasa es que el esfuerzo de poder definir los procesos y sistematizar es algo que tenemos que hacer para luego poder lograr hacer que esta máquina de hacer software ande, pero ande bien. ¿Ya? Es un poco la idea. ¿Ya? Porque si no vamos a tratar de ir como improvisando y vamos a ir siempre improvisando. Y el problema de ir siempre improvisando es que en algún momento eso no va a funcionar. ¿Ya? Pero tampoco, y en lo personal, no quiero que tampoco se queden con la idea de que un proceso está escrito en la piedra y que no se puede modificar porque eso tampoco es así, ¿ya? Y eso también es un error, es como irse al otro extremo. ¿De acuerdo? Lo que hace esta herramienta, como se ve un poquito en la imagen, bueno, no creo que se note, pero ahí ustedes lo van a poder leer bien. Ya, lo que hace es como definirme más o menos qué es lo que yo tendría que hacer. Por ejemplo, un proceso que hay que hacer, un artefacto que tendría que generar, un artefacto que yo deseo recibir. Por ejemplo, va a haber un artefacto caso de uso. Y ese caso de uso va a tener cierto esquema, cierto sentido, cierta información que debe contener. Ese artefacto va a ser la salida de alguna actividad y puede que sea la entrada de otras. Ya es un poquito lo que describe. Entonces estamos describiendo el proceso. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Aló? ¿Vamos? ¿Ok? Sí. Voy a asumir que vamos todos bien, ¿ya? Dado que no hay preguntas. Aquí básicamente lo que quiere graficar esto es cómo han ido evolucionando esta forma de definir el proceso de hacer software, ¿ya?
¿Mm? Y si ustedes ven, van a aparecer varias cosas y distintas versiones con varios números detrás, es decir, como distintas versiones de algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en el fondo? Dice, hay una fuerte demanda de la investigación de problemas relacionados a los procesos de desarrollo de software en general. Es decir, y es un poco lo que hay detrás de la disciplina, el hacer software en sí se vuelve un poco problemático, o se volvió problemático. Entonces hay gente que en el fondo se dedica a ver cómo mejorar el proceso de lo que es hacer software. ¿Ya? Y eso, dado que hacer software es problemático, esa investigación es demandada y es necesaria porque se necesita mejorar el cómo hacer software. Y si se fijan, es algo que va a estar siempre en constante cambio porque, por un lado, las distintas factores que intervienen, los distintos como factores ambientales que intervienen en el cómo hacer software siempre van a ir cambiando. ¿Ya? La tecnología va cambiando, las demandas asociadas a esa tecnología también van cambiando. ¿Ya? La tecnología de hoy no es la misma de hace 10 años atrás. ¿Ya? Y las necesidades de sistemas de hoy no son las mismas de hace 10 años atrás. ¿Ya? Y es muy probable que en 10 años más, ¿ya? La tecnología disponible sea otra, haya cambiado, haya evolucionado, y con ello las demandas también de los sistemas asociados. Y con ello, la forma de hacer esos software también puede ir cambiando. ¿Ya? Por eso que los procesos de cómo hacerlo se van actualizando constantemente. ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todos bien? Y ahora vamos a hablar de algo asociado a esta idea que se llama DevOps. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de DevOps? Sí, por integración continua. ¿Cierto? Ya. DevOps e integración continua no son lo mismo, pero sí están muy relacionados, ¿cierto? Ya. ¿Algunos no han escuchado hablar? Sí. Porque el concepto de integración continua está el concepto de despliegue continuo, ¿cierto? Que son dos cosas distintas, que lo que se suelen hablar juntas, ¿cierto? Está el concepto de DevOps. DevOps tiene que ver un poco el tema como desarrollo y operaciones. Y ahí un poquito ahí viene su nombre. ¿Por qué nace o por qué vamos a hablar de un concepto de DevOps? No se nota mucho esta imagen, pero lo que en el fondo quiere decir que las organizaciones actualmente, desde el punto de vista de lo que son el sistema, sistemáticas de nuestra disciplina, son complejas, ¿ya? Son muy complejas. En la práctica, nosotros tenemos como áreas de desarrollo, ¿cierto? De quienes trabajamos en el software, tenemos áreas como de operaciones, que se encarga un poco del tema de la infraestructura, por ejemplo, subir nuevas versiones, bajar versiones del software. Tenemos áreas que tienen que ver con el tema de la calidad, que se preocupan del aseguramiento de la calidad, pero se empezó a dar como una dinámica, o se empezó a dar una dinámica que teníamos áreas distintas, con expertices distintas, pero con objetivos distintos. ¿Ya? Pues si te fijan, tanto el área de desarrollo, como el área de operaciones, como el área de aseguramiento de la calidad, en el fondo el objetivo, o en conjunto, teníamos que lograr lo mismo, ¿cierto? Tener software funcional de calidad, ¿cierto? Para ir logrando de una forma que sea sistemática, eficaz y eficiente, ¿cierto? En el fondo, más allá de los objetivos comunes de cada área, el objetivo macro o la sinergia de esas áreas tendría que llevarnos a lo mismo. ¿Ya? El tema es que cada vez la complejidad un poco de las organizaciones se fue haciendo eso poco, se fue haciendo difícil. Y a su vez la demanda de la modificación del software fue haciendo esto un poquito también más complicado y fue obligando también a la necesidad de que estas distintas áreas empezaran a trabajar de forma más cohesionada, ¿ya? Es decir, de forma más unida. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice esto? Dice entrega y costo de los defectos. ¿Ya? A medida que nosotros vamos haciendo entregas más avanzadas, el costo de introducir algún defecto, de introducir como en el fondo algún problema en mi código, mientras más me demoro en detectarlo, más costoso se hace resolverlo. ¿Ya? ¿Y por qué va un poco eso? Porque si yo ya tengo un sistema en producción funcionando, que ahí yo me dé cuenta que algo falló, el costo de tener que bajar y reconstruir es muy alto. Y eso también fue motivando un poco la idea de que las distintas áreas trabajáramos como más cohesionadas, es decir, mejorar esta sinergia en las áreas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es DevOps? Dice, es uno de los términos más conocidos en la industria actualmente. ¿Ya? Así que para
Para los que los conocían, a lo mejor ya tienen una idea de lo que es, y para los que no lo conocen, ahora vamos a ver un poquito a qué se refiere, ¿ya? Aparte del compañero que conoce DevOps y del compañero que no lo había escuchado hablar antes, ¿el resto tiene alguna idea? No, ya. Aquí dice, es difícil definir, pero su objetivo es claro, integrar las áreas de desarrollo y operaciones TI. Gran parte de la confusión es que se mezcla los requisitos con los beneficios, ya. Que es un poco lo que nos pasa cuando hablamos de integración continua y despliegue continuo. Ya. Dice, integrar las áreas de desarrollo y operaciones TI. ¿A qué se refiere? Nosotros los que desarrollamos, inevitablemente necesitamos que nuestros sistemas se desplieguen cuando uno dice. Por ejemplo, yo puedo desarrollar un sistema web, pero mi sistema web en mi local no sirve de nada, ¿cierto? Yo necesito que ese sistema web eventualmente se suba a un servidor para que pueda ser accedido. ¿Sí? ¿O no? ¿O todo funciona en local? Me imagino que no. ¿Ya? Pero ¿cuál es un clásico cuando nosotros trabajamos en desarrollo? Cuando hay problemas. Pero en mi local funciona, ¿cierto? Eso es un clásico. ¿Mm? Y cuando pasó al ambiente de producción hubo problemas. ¿Cómo nosotros podemos solucionar eso? Nosotros necesitamos que las áreas de desarrollo y las áreas de operación, bueno, y eventualmente también el aseguramiento de calidad, pero desde otra perspectiva, trabajen cohesionados, ¿ya? Entonces, esta diferencia, esta limitante entre el desarrollo y operaciones, que se podía ver como separado, empieza a difuminarse un poco. Y este concepto de DevOps, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos acelerar el paso a producción. Hay herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a hacer eso. Pero esas herramientas tecnológicas no resuelven solo el problema, porque nosotros, las personas detrás de eso, tenemos que tener la capacidad y la capacitación para poder trabajar bajo este esquema, de poder lograr que los cambios que hay con el software lleguen rápidamente, por ejemplo, al ambiente productivo. Y eso significa que la gente de desarrollo tiene que tener capacidades también o cierta expertise en temas de operaciones, y la gente de operaciones también va a tener que tener cierta expertise en temas de desarrollo, ¿ya? Porque nos empezamos como a difuminar estas fronteras para poder lograr este objetivo, acelerar el paso a producción. Y ahí entran conceptos, como decía el compañero, de la integración continua. ¿Ya? Imagínense que nosotros tuviésemos que juntarnos todos y cada uno hace su propio sistema o su codificación por su lado, y después digamos, ya, ahora nos vamos a ir todos, toma, te mando todo por correo y nos juntamos en un tarro y empezamos a copiar y pegar los distintos códigos. No tiene mucho sentido y es altamente riesgoso. Si eso le sumamos a que yo diga, ya, ahora tengo todo listo, así que toma, te voy a mandar un correo a área de operaciones con lo que tienes que subir, entonces él empieza ahí a subir y ahí empieza a configurar las cosas. También le estamos sumando mucho riesgo. Necesitamos que eso sea un poquito más ágil, ¿ya? Pues dice, ¿cómo se define? Metodología para creación de software basada en la integración entre desarrolladores y administradores del sistema. Permite fabricar software más rápidamente, de mayor calidad, menor costo y altísima frecuencia de entregas, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos borrando estas barreras que nos hacen que la integración se haya vuelto más lenta, y ahí entra el concepto de integración continua, que también podamos lograr desplegar rápidamente, despliegue continuo, ¿ya? El famoso integración y despliegue continuo, que son parte de este concepto de DevOps, ¿ya? Que son complementarias entre sí, pero no son lo mismo, ¿ya? ¿Cómo lo podemos ver desde una perspectiva de evolución de lo que es el software? Si ustedes se fijan, nosotros partimos en cascada, ¿ya? Y después empezamos a hablar de metodologías ágiles, es decir, ¿ya? Que se adaptaran a los cambios, ¿ya? La gestión del cambio, ¿ya? Los cambios son inevitables, pero tenemos que gestionarlos. Y después dice que esto dio paso al tema de DevOps, es decir, empezar no solo a agilizar la gestión del cambio, sino que también empezar a agilizar el cómo poder lograr que mi software sea funcional en ambiente productivo de forma rápida, ¿ya? Desde un punto de las arquitecturas, dice que partimos con sistemas monolíticos todos juntos. Aquí entre medio dice como de capas, ¿ya? Es como nosotros empezamos a decir, por ejemplo, una API de servicios, desacoplada de mi capa de presentación. Y eso dio paso después, dice, a los microservicios. Es decir, no solamente yo desacoplo, no sé, backend y frontend, sino que mi backend se empieza a dividir en distintos servicios chiquititos débilmente acoplados entre ellos, ¿ya? Y aquí viene otra parte que quizá no conocemos tanto, pero tiene que ver en el fondo en cómo nosotros vamos desplegando,
¿ya? Que tiene que ver, dice ya, servidores físicos, la virtualización, ya que estuvo muy de moda, y después dice contenedores, ¿ya? Si ustedes se fijan en los proyectos base de su sistema, ustedes pueden levantar un contenedor que va a contener la API que viene de ejemplo, ¿ya? El contenedor es un paquete completo, ¿ya? Que se independiza también un poco de la máquina que hay detrás. Y eso nos lleva y va mucho de la mano de hacer un despliegue en la nube, ¿ya? Porque nosotros podemos desplegar contenedores que pueden tener sus distintas configuraciones detrás. Eso nos da cierto nivel de independencia mayor, pero tiene también un costo. Y el costo es que nosotros seamos capaces de trabajar con estas cosas. Así que técnicamente esto es muy desafiante en su conjunto, ¿ya? Pero tiene varios detallitos por detrás que uno tiene que ir estudiando también. Pero técnicamente es desafiante, ¿ya? Y lo hace entretenido también, ¿ya? Que un poco la gracia de porque me imagino estamos todos acá, ¿ya? Dice, desafíos que aborda DevOps. Los problemas que se pueden encontrar en empresas son, el desarrollo no está al tanto aseguramiento de la calidad, ¿ya? Y tiene que ver un tema, por ejemplo, de las métricas de calidad asociadas. Nosotros podemos empezar a automatizar esas cosas. Por ejemplo, agregar métricas que nos vayan diciendo, oye, ojo, duplicación de código en rojo. No puedes subir tu código, mucho código duplicado, ¿ya? Entonces, la integración del código también va amarrada a métricas de calidad que me pueden ir haciendo un frene, ¿ya? Operaciones y aseguramiento están trabajando en general a través de muchas características que tienen poco contexto con respecto al negocio. Ya es poco porque el desarrollo está asociado al negocio. Las otras áreas se preocupan de temas más macros del proyecto. Ya, la calidad, como que la gente de calidad como que te ve las métricas, pero no tiene el contexto del desarrollo del contexto del negocio que hay detrás. ¿Ya? La idea es que ellos también estén un poquito más involucrados en eso. ¿Ya? Cada grupo tiene objetivos distintos. Es lo que hablábamos al principio. Calidad, operaciones y desarrollo tenemos en particular visiones y objetivos distintos, pero en el fondo necesitamos los tres lograr que el sistema esté funcionando. ¿Ya? Estableciendo equipos multifuncionales colaborativos, es decir, el concepto de la sinergia entre todos. ¿Ya? La sinergia es súper importante porque los esfuerzos individuales de cada uno de nosotros en nuestras respectivas áreas y de las áreas entre sí tienen que lograr que el sistema en el fondo funcione y ande bien. ¿Ya? Mantener y preparar el software para que se ejecute de manera correcta, que en el fondo es lo que nosotros queremos. ¿Ya? Dice, objetivos, mejorar la colaboración entre todos los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Nosotros, los involucrados. Desarrollo, operaciones. Acuérdense que stakeholders son conceptos genéricos de los interesados. ¿Ya? ¿Qué cosas queremos lograr? Dice, planificación hasta la entrega y la automatización, que ahí existen las herramientas, ahí entran las herramientas. En el tema de la automatización, las herramientas nos van a ayudar a conseguir estos objetivos, pero no son la respuesta por sí sola. ¿Ya? Yo puedo usar Git, pero Git por sí solo no me va a solucionar absolutamente nada si es que yo lo ocupo mal. ¿Ya? Mejorar frecuencia de implementación, time to market más rápido, baja tasa de fracaso en la entrega, tiempo de resolución de problemas de software, mejorar el tiempo de recuperación. ¿Ya? Eso son consecuencias de poder haber implementado las herramientas y poder trabajar de forma correcta, pero sumamente importante y no confundirse. El tener todas las herramientas disponibles y ahí como a disposición del equipo no son garantías de esto, bajo ningún punto de vista. ¿Ya? Tenemos que saber trabajarlas para que nos dé la respuesta que nosotros queremos. ¿Ya? Y ahí es mucho la confusión que muchas veces entra. ¿Ya? Y las personas somos importantes porque al final tenemos que tener las herramientas, no solo de nivel de habilidad para poder trabajarlo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profesor, ¿es costoso que una empresa implemente la integración continua en sus desarrollos? O sea, de que hay costo, porque hay un tema no solo de las herramientas, sino que también de la capacitación de las personas que hay detrás, y esos son costos. Pero la empresa no debería verlos como costo, debería verlos como inversión. Obviamente tiene que ver un poco también con la capacidad que tenga esa empresa respecto a qué herramientas puede ir integrando. Pero existen algunas que pueden soportar ciertos niveles de usuarios con ciertos costos. A mayor cantidad de usuarios van subiendo los costos, por ejemplo, cosas que tengan que ver en la nube, etc.
pero es una inversión porque a la larga te va a lograr mejorar tu proceso de desarrollo. Sobre todo si eres una empresa de desarrollo, te logra mejorar tu proceso de desarrollo. Si eres una gran empresa, que si bien no eres de desarrollo, pero sí tienes un software detrás que soporta tu proceso de negocio, también es beneficioso, ¿ya? Pero es una inversión que se tiene que pagar al principio para poder lograr tener esas ventajas, ¿ya? Ok, gracias. ¿Hasta qué materia entra el certamen? Hasta la materia de ayer, de APIs. Hasta API. ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿podría comentar cómo es el certamen? Sí, el certamen son 3 partes alternativas, 2 preguntas de desarrollo en base a la materia, que son como situaciones, no situaciones, sino que son comentarios que ustedes tienen que comentar alguna afirmación que se haga o algún comentario, por decirlo así. Ustedes tienen que responder en base a los contenidos de la materia, qué opinan de aquello, su, qué tan acertado es la afirmación que se hace. Ahí depende un poco de la pregunta que les toque. Y una tercera parte que tiene que ver con la aplicación de los conceptos de la materia en el contexto del proyecto, llevado a la problemática del proyecto. Son como los Ok, tres. y la duración y eso. La duración del certamen es en el horario de clases. Lo más probable es que durante el horario de clases las 3 secciones tengan un tiempo delimitado. Por ejemplo, la sección de alternativas va a tener una duración, estoy inventando, no digo que es así, ya. La sección de alternativas va a durar 20 minutos dentro del horario de clases. La sección de las preguntas va a durar 20 minutos dentro del horario de clases. Lo más probable es que la sección 3 tenga la duración total del horario de clases y ahí ustedes se gestionan qué parte hacen primero o cómo quieren trabajar. Ok, gracias. Ujú. Eh, ¿Alguna otra duda? No. Ya. Estamos pasadito de la hora, así que cualquier cosa me pueden escribir al correo o pueden hablar con sus tutores ahí respectivos. Ya. Que estén bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.